Me llamo Danny Ruiz, tengo 21 años y hace 3 semanas pensaba que lo peor que me podía pasar era suspender química orgánica por segunda vez. Me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Empezó como un viaje por carretera. Nada más. Vacaciones de otoño, tercer año de universidad y necesitaba alejarme del campus, del móvil, del chat grupal que no paraba de recordarme lo mal que me había ido con las notas. Mi compañero de piso, Marcus, lo llamaba escapar. Mi madre lo llamaba procesar. Yo simplemente lo llamaba conducir. Había cargado mi Civic con una bolsa de lona, una nevera portátil llena de aperitivos de gasolinera y las viejas indicaciones de mi abuelo, escritas a mano y dobladas tantas veces que los pliegues se habían suavizado y vuelto grises, para llegar a una cabaña de caza escondida en algún lugar de las colinas de los Apalaches, en Virginia Occidental. Mi abuelo construyó esa cabaña con sus propias manos allá por los años 70. Nadie de mi familia había estado allí en casi una década. Ni siquiera tenía una dirección postal. Solo un mojón, un desvío de tierra y unas indicaciones que hacían reír a mi padre cada vez que intentaba explicárselas a alguien. Gira a la izquierda en el roble muerto, luego a la derecha después del segundo cruce del arroyo, y si llegas a la antigua iglesia bautista, te has pasado. Esa era toda la ruta. Me encantó. Había algo reconfortante en conducir hacia un lugar que no existía en ningún mapa, un lugar donde nadie podría llegar hasta mí aunque quisieran. Salí del campus un jueves por la mañana. El viaje por Virginia fue fácil, primero autopista, luego carreteras secundarias y finalmente las sinuosas rutas de montaña que fueron devorando mi señal de teléfono poco a poco hasta que solo quedó un punto parpadeante que al final desapareció por completo. Recuerdo haberme reído de eso. De verdad me reí, solo en mi coche, contento de estar incomunicado. Mirando hacia atrás, esa fue la primera señal. No del brote, aún no tenía forma de saberlo, sino de lo sola que estaba a punto de sentirme. Quiero que se hagan una idea de quién era yo antes de todo esto, porque la persona que escribe esto ahora no es exactamente la misma que salió del campus aquel jueves por la mañana. Danny Ruiz, versión pre-brote, estudiante de ciencias ambientales, decente en fútbol intramuros, malo en química, peor aún para hablar con mi madre sobre cualquier cosa que realmente importara. Crecí en las afueras de Richmond, hijo de una enfermera y un contratista. El tipo de crianza estable y sin sobresaltos que no te da ninguna razón en particular para pensar que eres capaz de sobrevivir a algo más duro que una mala ruptura o un semestre difícil. Nunca había disparado un arma, salvo esas 2 lecciones de la infancia con mi padre. Nunca me había sentido más que levemente incomodado por nada en toda mi cómoda vida. Si me hubieran dicho hace 3 semanas que terminaría luchando por mi vida contra algo sacado de una película de terror, me habría reído de ustedes. Me detuve a repostar 2 veces durante el viaje, una a las afueras de Richmond y otra en una zona rural de Virginia donde la radio seguía funcionando con normalidad, con música country que se alternaba entre emisoras, y el pronóstico del tiempo no mencionaba nada más dramático que chubascos dispersos que se acercaban desde el oeste. Nada en todo aquello sugería que el mundo estaba a punto de desmoronarse. Eso es lo que nadie te cuenta sobre los desastres, no se anuncian. Simplemente ocurren, silenciosamente, en los pequeños intervalos entre los momentos cotidianos de tu vida, hasta que de repente levantas la vista y todo lo familiar ha desaparecido. La gasolinera del último pueblo de verdad antes de las montañas, un lugar llamado Dunmore, fue donde me fijé en lo primero raro. Era pequeña, un surtidor, una máquina de hielo oxidada, un cartel pintado a mano que anunciaba lombrices y cecina. El hombre que atendía tendría unos 60 años, vestía una camisa de franela desteñida y miraba de reojo un pequeño televisor montado en la esquina, con el volumen bajo y estática que se extendía por la mitad de la pantalla. Se acerca una tormenta, dijo, no dirigiéndose a mí, solo hablando. La tercera este mes. El suelo ya está empapado. ¿Es mal momento para ir a las montañas?, pregunté, entablando conversación mientras pagaba un Gatorade y un poco de carne seca. Me miró un segundo más de lo normal. Depende de a dónde vayas. Cabaña familiar. Junto a la ruta 250, pasando Hollow Creek. Algo cambió en su rostro. No era miedo exactamente, sino más bien como si hubiera tragado algo desagradable. En Hollow Creek han tenido problemas. La Guardia Nacional ha cerrado el paso más allá del kilómetro 9. Dicen que hubo un accidente de camión.
Un derrame químico. ¿Cuándo ocurrió eso? Hace un par de días. Me dio el cambio. Ya despejaron la mayor parte del camino. No debería haber problemas si das la vuelta por el antiguo sendero forestal. No le di mucha importancia. Los cierres de carreteras ocurren. Los derrames químicos ocurren, normalmente solo se trata de algún camión cisterna volcado, nada grave. Le di las gracias, recogí mis cosas y volví al coche. Fue mucho más tarde cuando recordé la forma en que sus ojos se dirigían constantemente a ese televisor lleno de estática, como si estuviera esperando que le dijera algo que aún no le había dicho. El camino forestal añadió casi 40 minutos a mi trayecto, serpenteando hacia colinas envueltas en una densa niebla que no se había disipado a pesar de ser casi mediodía. Los árboles se apretaban a ambos lados, con sus hojas naranjas y rojas resbaladizas por la última lluvia. Y más de una vez mis neumáticos patinaron un poco sobre el barro que aún no se había secado del todo. Unos 20 minutos después, pasé por un puesto de control de la Guardia Nacional, o lo que solía serlo. Barriles naranjas volcados en la cuneta, una mesa plegable desplomada, cinta amarilla de precaución tendida entre dos árboles y desprendida por un extremo, ondeando al viento como si algo la hubiera arrancado a toda prisa. Ni soldados. Ni vehículos. Solo una escena desolada que daba la impresión de que todos se habían marchado en medio de alguna misión importante. Disminuí la velocidad del coche hasta casi detenerme, mirándolo fijamente a través del parabrisas. Sentí algo incómodo en el pecho, un pequeño y frío nudo para el que aún no sabía cómo describirlo. Me dije a mí mismo que no era nada. Los proyectos gubernamentales se abandonan todo el tiempo. Recortes presupuestarios, reasignaciones, lo que sea. Tomé una foto con mi teléfono por costumbre, no había señal para enviarla a ningún lado, pero la tomé de todos modos, y seguí conduciendo. El roble muerto estaba justo donde mi padre había indicado que estaría, partido por un rayo décadas atrás, con sus ramas blancas y desnudas emergiendo de la niebla como un esqueleto. Giré a la izquierda. Tras cruzar dos arroyos, la iglesia bautista apareció a mi derecha, con la pintura desconchada y las ventanas tapiadas, y di la vuelta antes de poder pasar. La cabaña se encontraba al final de un camino de tierra lleno de baches, medio engullida por la maleza, tal como la recordaba de mis visitas de infancia, pequeña, robusta, construida con troncos. Con una chimenea de piedra que mi abuelo había levantado. Un porche cubierto. Un pozo con bomba manual en la parte delantera que aún funcionaba, aunque a duras penas. No había electricidad, salvo la que proporcionaba el viejo generador del cobertizo. Obviamente, no había señal de celular. Ni siquiera había vecinos en un radio de al menos 6 kilómetros. Fue perfecto. Eso pensé al aparcar y salir al aire frío y húmedo, respirando el humo de la leña que venía de algún lugar lejano y el olor a hojas mojadas del bosque. Aislamiento perfecto. Justo lo que buscaba. Todavía no sabía que el aislamiento estaba a punto de convertirse en lo único que se interponía entre yo y algo que quería devorarme vivo. Antes de empezar a limpiar, me quedé un buen rato en la puerta, simplemente contemplando el lugar. No había estado aquí desde que tenía 12 años, en la última excursión de casa a la que me llevó mi abuelo antes de que su corazón fallara 2 inviernos después. Recordaba sobre todo el olor, savia de pino y humo viejo, impregnados en las paredes de troncos con tanta fuerza que probablemente nunca desaparecerían del todo. Recordaba cuando me enseñó a partir leña, a mantener el fuego encendido para que siguiera ardiendo por la mañana, a interpretar el tiempo por la forma en que las nubes se apilaban sobre la cresta. Había sido un hombre callado, poco dado a las largas conversaciones, pero aquí, en este bosque, había hablado más que en ningún otro sitio. Como si la cabaña misma le hubiera dado permiso para desahogarse. Pensé en llamar a mi madre para decirle que lo había logrado, más por costumbre que por otra cosa. Antes de recordar que mi teléfono había sido un bloque inservible de cristal y metal desde que crucé el arroyo por segunda vez. Eso debería haberme preocupado más. En cambio, me sentí casi liberado, como si me hubiera desconectado de mi propia vida por un rato. Pasé el resto de la tarde acondicionando la cabaña. Barrí el polvo y los excrementos de ratón, puse en marcha la estufa de leña y saqué agua de la bomba manual de la entrada, la manivela, rígida y reacia tras años de desuso. Escupió agua color óxido durante 1 minuto entero antes de que saliera limpia. La vieja radio a pilas que estaba en la estantería crepitó inútilmente cuando la probé, solo estática, igual que la televisión de la gasolinera.
como si toda la región se hubiera quedado en silencio de repente. Estuve trasteando con el dial durante casi 10 minutos, recorriendo toda la banda, y no conseguí más que ese mismo silbido monótono. Ni siquiera el eco de una emisora de música country o el sermón vespertino de un predicador. Recuerdo haber pensado que era extraño, archivándolo como una pequeña rareza en lugar de la advertencia que realmente era. Al atardecer, tenía una hoguera encendida, una lata de chili calentándose en la estufa y una extraña y serena sensación en el pecho que confundí con paz. No era paz. Era la última hora de calma antes de que todo lo que entendía del mundo comenzara a desmoronarse. Más allá de la línea de árboles, débil y lejano, oí algo que podría haber sido un grito, distorsionado y apagado por el viento y la distancia. Me quedé muy quieto, con la cuchara de chile a medio camino de la boca, escuchando. No volvió a aparecer. Me dije a mí mismo que era un animal. Un lince, tal vez, o un zorro. Los linces, en particular, pueden emitir un sonido inquietantemente parecido a un grito humano. Un dato que recordaba de algún documental sobre la naturaleza y al que me aferré como a un salvavidas. Eso fue lo que me dije a mí mismo mientras cerraba la puerta con llave esa noche por primera vez en años, no porque creyera que debía hacerlo, sino porque un viejo instinto animal en el fondo de mi mente me lo ordenaba. Me quedé despierto más tiempo del que quería admitir, escuchando el viento azotar las contraventanas, el crujido de la madera vieja, el vasto silencio de un bosque nocturno. En medio de ese silencio, 2 veces más, me pareció oír algo, no el grito otra vez, sino algo más bajo, más lejano. Un sonido como el de una rama grande que se rompe bajo un peso que no debería soportar. Ciervos, me dije. Solo ciervos moviéndose entre la maleza. Me quedé dormido pasada la medianoche con la ubicación del rifle grabada en mi mente, apoyado en la esquina junto a la puerta, aunque no sabría decir por qué eso me importaba tanto. No tenía ni idea de lo acertado que estaba ese instinto. En mi segunda mañana en la cabaña, me desperté con un silencio tan absoluto que me pareció extraño. Ni rastro de pájaros. Fue lo primero que noté, tumbado en la estrecha cama bajo un montón de las viejas mantas de lana de mi abuelo. Todas las mañanas de mi vida en el bosque, los pájaros habían sido mi despertador, carboneros, cuervos, algún que otro pájaro carpintero picoteando cerca. Esa mañana, nada. Solo el viento que se colaba entre las ramas desnudas y el crujido de la cabaña al asentarse. Me dije a mí mismo que los pájaros se quedan callados antes de las tormentas. El tipo de la gasolinera había mencionado que se avecinaba una tormenta. Tenía sentido. Me levanté, encendí la estufa, preparé café instantáneo e intenté no pensar en cómo el silencio me erizaba el vello de los brazos. Salí al porche con mi taza, el vapor se elevaba en el aire frío, y miré el bosque como solía hacerlo de niño, buscando algún movimiento. El coletazo de una ardilla o un ciervo abriéndose paso entre la maleza. Nada. Solo árboles inmóviles y una niebla que se aferraba al suelo, tan espesa que no podía ver más allá de 9 metros en ninguna dirección. Era el tipo de niebla que hacía que todo el bosque pareciera contener la respiración, esperando algo. Revisé mi teléfono por pura costumbre, ese tic reflejo que todos los de mi edad tenemos, aunque ya sabía que no habría señal. La pantalla solo mostraba la hora, 9:47 a.m., y un icono de batería que se descargaba lentamente sin nada con que cargarla excepto el pequeño panel solar que había improvisado precisamente para esto. 21 años y aún sentía un pequeño y vergonzoso pánico al estar incomunicado con todos mis conocidos. Me pregunté qué estaría haciendo Márquez en la residencia. Me pregunté si mi madre habría intentado llamarla y solo habría recibido señal muerta. Me dije a mí mismo que volvería en una semana y que nada de eso importaría. Alrededor de las 10, caminé medio kilómetro cuesta abajo hasta donde la arboleda se abría a una cresta, el único lugar cerca de la cabaña con cierta elevación. Donde de niño recordaba poder ver el humo de las chimeneas de Hollow Creek en el valle. Llevaba conmigo la pequeña radio de pilas, con la terca esperanza de que tal vez desde un lugar más elevado captara la señal. Sí, lo hizo. A duras penas. A través de una pared estática, alcancé a captar fragmentos de una transmisión, una voz que aparecía y desaparecía como si estuviera luchando contra interferencias que no querían que se la oyera. Se recomienda a los residentes que permanezcan en sus casas, no se acerquen a personas que muestren síntomas de, repito, esto no es un simulacro. Luego, nada. Solo un silbido y un crujido,
sin importar cómo girara el dial o inclinara la antena. Me quedé en esa cresta durante casi 20 minutos, repitiendo esas palabras entrecortadas en mi cabeza: no se acerque a personas que muestren signos de... ¿Signos de qué? ¿Enfermedad? ¿Violencia? La frase quedó interrumpida justo donde más importaba, como si el universo estuviera ocultando deliberadamente la única información que realmente necesitaba. Abajo, en el valle, donde Hollow Creek debería haber mostrado sus habituales y finas columnas de humo de chimenea, vi algo distinto, una columna negra, gruesa y que se elevaba rápidamente. La señal inconfundible de un incendio en una estructura, no de una chimenea. Incluso desde esa distancia, aguzando la vista, me pareció ver movimiento en el camino de abajo, pequeñas siluetas corriendo, aunque estaba demasiado lejos para estar seguro de nada. Salvo de que algo andaba mal allí abajo. Me senté bruscamente sobre una roca plana, con la radio aún crepitando inútilmente en mi regazo. Y me obligué a pensar con la misma intensidad con la que mis profesores de ciencias ambientales me habían inculcado: observar primero, entrar en pánico después, si es que llegaba a hacerlo. Hecho, la carretera que llevaba al pueblo estaba cerrada por un derrame químico, según el empleado de la gasolinera. Hecho, el puesto de control de la Guardia Nacional que había pasado había sido abandonado a toda prisa, la mesa volcada, la cinta rota, sin rastro de una retirada ordenada. Hecho, una transmisión de emergencia confusa había dicho a la gente que se quedara en casa y evitara a individuos que mostraran síntomas de algo que la transmisión nunca terminó de explicar. Hecho, había un incendio en el valle, y posiblemente gente huyendo de él. Hecho, los pájaros aún no habían regresado, ni uno solo, en toda la mañana, como si todo ser vivo con alas ya hubiera comprendido algo que yo apenas empezaba a entender. Ninguno de esos hechos, tomados por separado, significaba nada catastrófico. Pero en conjunto, sentado en esa roca fría con la niebla envolviendo mis botas, todo se resumía en algo que mi instinto comprendió un instante antes de que mi cerebro estuviera dispuesto a admitirlo. Que aquello fuera lo que fuese, era más grande y peor que un simple accidente, peor que un disturbio, peor que cualquier cosa con una explicación normal y aburrida. Regresé a la cabaña más rápido de lo que había subido, echando un vistazo por encima del hombro más de una vez a la nada en absoluto. De vuelta adentro, cerrando la puerta con llave, me senté a la pequeña mesa de la cocina y me hice una lista en el reverso de un viejo sobre que encontré en un cajón. No porque esperara que me salvara, sino porque el acto de escribir cosas siempre había sido mi manera de procesar el miedo, desde que era niño y hacía listas antes de los exámenes importantes. Agua, llena. Comida, racionada para 10 días y tenía cuidado. Arma, un rifle, munición limitada, puntería dudosa. Rutas de escape, ninguna que yo supiera en ese momento, más allá del coche y un cuarto de tanque de gasolina. Vecinos, ninguno en 4 millas. Información, casi nada, y lo poco que tenía sugería lo peor. Me quedé mirando esa lista durante un buen rato bajo la tenue luz de la tarde, y en algún momento, mientras la miraba fijamente, mi última negación finalmente se desvaneció. Esto no era un derrame químico. Esto no era un motín. Lo que fuera que estuviera sucediendo en Hollow Creek era algo para lo que no tenía ni idea, ni plan alguno. Nada en mis 21 años de vida ordinaria y protegida me había preparado ni un poco para lo que tendría que hacer para sobrevivir. Esa tarde tomé una decisión que en ese momento me pareció razonable y que repasé mentalmente cientos de veces durante los días siguientes, preguntándome si había sido la correcta. Decidí quedarme. Mi lógica era simple. Lo que fuera que estuviera pasando, un derrame químico, disturbios, algún tipo de brote, sinceramente no lo sabía, estaba ocurriendo en el pueblo, a 6 kilómetros de distancia. Al otro lado de un denso bosque y un terreno accidentado. Mi coche tenía quizás un cuarto de tanque de gasolina, ni de lejos suficiente para regresar a la civilización por el camino largo si el paso realmente estaba cerrado. Y la transmisión de radio había dicho, con total claridad a través de la estática, se recomienda a los residentes que permanezcan en sus casas. La cabaña era lo más aislada y resguardada posible. Nadie sabía de su existencia, salvo mi familia, y ninguno sabía que yo había llegado hasta allí. Le había dicho a mi madre que tal vez sí, tal vez no, dependiendo de cómo transcurriera el viaje. Si ocurría algo peligroso, si la gente huía, lo último que quería era conducir directamente hacia un pueblo aterrorizado o un puesto de control de la Guardia Nacional bloqueado, sin tener a dónde ir. Aguantaría hasta que pasara.
Días, tal vez una semana. Tenía comida, tenía agua, tenía leña para la estufa. Me sentía seguro. Dios, ojalá hubiera sabido lo equivocado que estaba ese sentimiento. Pasé el resto del día reforzándome sin admitir del todo que eso era lo que estaba haciendo. Revisé las contraventanas de las 4 ventanas, unas viejas de madera que mi abuelo había construido con cerrojos de hierro, y me aseguré de que cada una cerrara bien, apretando una bisagra aquí, colocando una cuña de madera allá donde el marco se había deformado con los años. Encontré su viejo rifle .30-30 en el armario, envuelto en un hule que aún olía ligeramente a aceite de armas a pesar de todo, junto con una caja de munición medio llena que traqueteaba en una lata oxidada. Lo había disparado exactamente 2 veces en mi vida, ambas con mi padre a mi lado en una mañana fría muy parecida a esta, más interesado en impresionarlo que en aprender algo. Lo limpié lo mejor que recordaba de esas 2 lecciones, con las manos torpes e inseguras, y lo dejé junto a la puerta de todos modos, diciéndome a mí mismo que era solo una precaución. Como la gente compra seguros que nunca espera usar. También revisé la pequeña despensa de la cabaña, catalogando lo que tenía: chile enlatado, frijoles enlatados, una bolsa de arroz, algunos paquetes de sopa deshidratada, carne seca y suficiente café instantáneo para no perder la cabeza. No era precisamente una reserva para supervivientes, pero calculé que me duraría 1 o 2 semanas si tenía cuidado. Me encontré haciendo cálculos que jamás imaginé hacer en un viaje de vacaciones de otoño: calorías por día, días restantes, distancia al pueblo más cercano si el coche se quedaba sin gasolina. Y en medio de esos cálculos, me di cuenta de que me temblaban las manos de nuevo. Al anochecer, el viento había arreciado, ráfagas fuertes sacudían las contraventanas, y a lo lejos, más cerca que la noche anterior, estaba casi seguro, volví a oír aquel mismo grito agudo. Esta vez no se detuvo tras unos segundos. Esta vez continuó, y luego se cortó de golpe de una forma que me heló la sangre. Esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a la estufa con el rifle sobre las rodillas, escuchando el viento, los árboles y los latidos de mi propio corazón. Y alrededor de las 3 de la mañana oí algo moverse entre la maleza de afuera, pasos lentos, arrastrados e irregulares que se detuvieron justo en el borde de mi porche y permanecieron allí durante casi 1 minuto entero antes de seguir su camino. No volví a respirar hasta que lo oí desvanecerse en la distancia. Los 2 días siguientes se convirtieron en una rutina centrada por completo en evitar aquello en lo que no quería pensar. Racioné la comida. Solo sacaba agua del pozo a la luz del día, y solo después de esperar 5 minutos junto a la puerta, escuchando, antes de atreverme a abrirla. Subí a la cresta 2 veces más con la radio, captando solo fragmentos cada vez, palabras como cuarentena, contaminación, y una vez, horriblemente clara por un instante antes de que la estática la engullera de nuevo, una voz que decía: no paran, siguen viniendo. No sienten. En ese momento dejé de decirme a mí misma que se trataba de un derrame químico. Quiero ser sincera sobre algo. Aún así, a pesar de todo lo que había oído, una parte obstinada de mi cerebro se negaba a pronunciar la palabra. Zombies. Sonaba estúpido. Sonaba a película, a algo que no podía estar ocurriendo en la vida real a un estudiante de ciencias ambientales de 21 años en una cabaña de caza en Virginia Occidental. Buscaba otras explicaciones: un motín, una fuga de gas que provocara histeria colectiva, animales rabiosos, cualquier cosa que encajara en el mundo que yo conocía. Pero los pasos arrastrados por la noche no encajaban con ninguna de esas explicaciones. Tampoco los gritos, que oí ambos días, siempre lejanos, siempre interrumpidos. Ni el humo, que al segundo día pude ver ascender desde al menos 3 puntos distintos del valle, denso, negro y constante, como si toda la ciudad estuviera siendo consumida lentamente. Llené esos 2 días con pequeñas tareas obsesivas, el tipo de trabajo que me impedía perder la cabeza en un torbellino del que no pudiera salir. Hice inventario de la cabaña 2 veces. Practiqué cargar y descargar el rifle hasta que mis manos dejaron de torpes. Afilé el viejo cuchillo de caza de mi abuelo en una piedra de afilar que encontré en un cajón, observando cómo el filo reflejaba la luz del fuego, diciéndome a mí mismo que era solo costumbre. Algo para mantener mis manos ocupadas, aunque una parte de mí ya entendía que me estaba preparando para algo que aún me negaba a nombrar. Por la noche, empecé a dormir, si es que se le podía llamar así, en breves y entrecortados ratos, siempre con un oído atento a la oscuridad del exterior.
2 veces más oí esos pasos lentos y arrastrados que daban vueltas alrededor de la cabaña, sin detenerse del todo, sin irse nunca del todo. Como si algo ahí fuera tuviera una paciencia que ningún ser vivo debería tener. Dejé de abrir las contraventanas, ni siquiera un poco, después de la segunda noche. Dejé de salir salvo para buscar agua, y solo al mediodía, cuando la luz era más intensa y mis nervios estaban más firmes. Al tercer día, el silencio entre los gritos empezó a sentirse peor que los gritos mismos. Al menos un grito indicaba que algo seguía luchando. El silencio que seguía decía que todo había terminado. La cuarta noche desde mi llegada, la segunda desde la emisión, me desperté con un sonido diferente a todo lo anterior. Llamaron a la puerta. 3 golpes lentos y deliberados, seguidos de un largo silencio, seguidos de una voz. Una voz de hombre, débil y quebradiza, que pronunciaba palabras que jamás olvidaré mientras viva. Por favor. Por favor, ¿hay alguien ahí fuera? Por favor, déjenme entrar. Me quedé paralizada al borde de la cama durante lo que me pareció una hora, pero que probablemente fueron solo 10 segundos. Con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. La voz se oyó de nuevo, más suave esta vez, casi suplicante. Por favor. Llevo horas caminando. Creo que tengo la pierna rota. Por favor, vi tu humo. Mi humo. La chimenea. Claro. Había tenido tanto cuidado con la luz que entraba por las ventanas, tanto cuidado con el ruido, que había olvidado por completo que una columna de humo de leña que se elevaba de una chimenea de piedra en un bosque prácticamente desierto era, en esencia, un faro para cualquiera que aún fuera capaz de caminar hacia ella. Agarré el rifle que estaba junto a la estufa, con las manos temblando tanto que casi se me cae, y me acerqué sigilosamente a la puerta. A través de la rendija donde la madera se había deformado ligeramente en el marco, pude distinguir un pequeño trozo del porche a la luz de la luna. Un hombre. Solo, por lo que pude ver, desplomado contra el poste del porche, con una pierna doblada en un ángulo que me revolvió el estómago incluso con ese breve vistazo. Llevaba lo que parecía un uniforme de la Guardia Nacional, desgarrado y oscuro por lo que me dije que era barro. Por favor, dijo de nuevo, y esta vez su voz se quebró por completo. No soy uno de ellos. Lo juro por Dios, no soy uno de ellos. Revísame los ojos. Por favor, solo revísame los ojos. Todavía no sabía qué significaba eso. No sabía que en el lapso de 4 días, toda una comunidad había aprendido a identificar a los infectados por sus ojos. Una opacidad lechosa que se extendía por el iris en las horas previas a que se transformaran por completo, antes de que lo que quedara de la persona desapareciera para siempre. Solo sabía que todo en mí gritaba 2 cosas contradictorias a la vez: ayúdalo y no abras esa puerta. Mi mente repasó todos los peores escenarios que una persona puede imaginar a las 3 de la mañana con un rifle en las manos. ¿Y si se trataba de una trampa, aunque esa trampa implicaba una inteligencia que no tenía pruebas de que existiera? ¿Y si realmente estaba infectado y se desplomó en el momento en que abrí la puerta, transformándose en una de esas criaturas justo delante de mí? ¿Y si había algo más justo detrás de él, fuera de mi campo de visión, esperando a que se abriera la puerta? Pero debajo de todo ese miedo había algo más, algo que mi madre había intentado inculcarme durante 21 años. La firme convicción de que no se debe dejar morir a una persona en el porche si existe alguna manera de ayudarla. Pensé en todas las historias de desastres que había escuchado y en cómo muchas de ellas se reducían, en realidad, al momento en que alguien decidió abrir una puerta en lugar de mantenerla cerrada con llave. Como sé que no mientes, grité a través de la puerta, con la voz quebrándose casi tanto como la suya. No lo sabes, dijo. No lo sabes. Podría estar mintiendo. Podría traicionarte en cuanto abras esa puerta. Lo único que puedo decirte es que soy un soldado, me llamo Cabo Aaron Back. Mi unidad escoltaba un camión de transporte por la ruta 250 hace 4 días cuando se salió de la carretera durante la tormenta y desde entonces todo ha sido lo peor que he vivido. Estoy agotado, tengo la pierna rota y preferiría que me dispararas ahora mismo a que me dejaras aquí fuera una noche más. Había algo en la forma en que lo dijo, no era un drama desesperado, sino una honestidad franca y agotada, que me convenció antes de que lo hubiera pensado bien. Deslicé el cerrojo hacia atrás y abrí la puerta unos 15 centímetros, con el rifle en alto, y lo miré a los ojos a la luz de la luna.
Tenían los ojos inyectados en sangre, exhaustos, humanos. Sin velos. Sin película blanquecina. Solo un hombre aterrorizado que me miraba fijamente. Lo dejé entrar. Meterlo dentro y tumbarlo en el suelo junto a la estufa fue toda una odisea. Tenía la pierna rota, sin duda, la tibia doblada de una forma que me daba náuseas cada vez que se movía. Y para cuando conseguí acomodarlo con una manta enrollada bajo la rodilla, ambos estábamos sudando a pesar del frío. Gracias, repetía una y otra vez, como un hombre que había dejado de esperar amabilidad y no sabía qué hacer ahora que la había recibido. Gracias, gracias. Durante la siguiente hora, entre muecas de dolor y largos silencios en los que se limitaba a mirar el fuego, Aarón me contó lo sucedido. Su unidad escoltaba un camión de transporte cubierto a través de las montañas, no sabía con exactitud qué contenía, pues escapaba a su competencia. Pero el rumor entre los soldados era que se trataba de una unidad de contención experimental que se dirigía a un centro de investigación a 2 condados de distancia. La tormenta había arreciado, la visibilidad se había reducido a 0, y el camión que iba delante perdió el control en una curva cerrada y se salió de la carretera, dando 2 vueltas de campana antes de detenerse contra un grupo de árboles. Pensamos que solo había sido un accidente grave, dijo con voz hueca. Pensamos sacar al conductor, avisar por radio y esperar a que llegara la grúa. Entonces, las puertas traseras se abrieron de golpe con el impacto y se detuvo, con la mandíbula tensa, como si el recuerdo le doliera físicamente. Salió algo. No una persona. Algo. No tenía buen aspecto. No se movía bien. Y se dirigió directamente hacia el conductor antes de que ninguno de nosotros entendiera lo que estábamos viendo. Me contó el caos que siguió. Soldados disparando a algo que seguía moviéndose después de que debería haber caído, el pánico, la retirada hacia Hollow Creek para establecer un perímetro que nunca se mantuvo. Me dijo que la infección se propagó rápidamente, más rápido de lo que nadie había previsto, a través de picaduras, pero también, sospechaban, a través de algo en el nivel freático cerca del lugar del accidente, filtrándose en pozos y arroyos por todo el valle. Al segundo día, la mitad del pueblo estaba muerta, desaparecida o convertida en zombie. Al tercer día, lo que quedaba de su unidad había sido arrollado al intentar mantener la iglesia como refugio, y Aarón había huido, realmente huyó, solo, hacia el bosque, rompiéndose la pierna con una raíz oculta en algún lugar de la oscuridad. Su voz se apagó casi por completo al hablar de la iglesia. Éramos unos 40 allí dentro. Soldados, lugareños, niños. Creíamos que los muros de piedra resistirían. Y así fue, durante un tiempo. Entonces alguien dejó entrar a una persona sin comprobar nada, una mujer mordida, que lo ocultaba porque no quería que la echaran. Cuando alguien se dio cuenta, ya era demasiado tarde para hacer otra cosa que huir. Se quedó mirando fijamente al fuego durante un largo instante antes de continuar. Sigo pensando en los que no pudieron huir. En los que confiaron en los muros. Llevo 2 días ahí fuera, dijo finalmente. Escondido. Moviéndome de noche cuando podía, descansando durante el día en cualquier refugio que encontrara, una vez una alcantarilla, otra vez un tronco caído. Sobreviviendo con la mitad de una barrita energética que me quedaba en el bolsillo del chaleco. No creí que lo lograría. La verdad es que, cuando vi tu humo, ya casi había dejado de intentarlo. Esa noche no volví a dormir, en realidad. Me senté frente a Aaron en la pequeña habitación, con el rifle al alcance de la mano, observando el fuego y repasando mentalmente todo lo que me había contado. Un brote. Una infección. Un pueblo de quizás 300 personas, casi todos desaparecidos en 3 días. Y yo, a 6 kilómetros dentro del bosque, con una cabaña destrozada, un soldado herido y sin saber si alguno de los 2 sobreviviría la semana. Al amanecer, exhausto hasta el punto del miedo, finalmente caí en un sueño ligero e inquieto. Me desperté con Aaron sacudiéndome el hombro, el rostro pálido como el hueso, un dedo presionado contra sus labios. Hay algo afuera, susurró. Varias cosas. Y ya no caminan. Corren. He revivido los siguientes 10 minutos tantas veces desde entonces que probablemente podría dibujarte un mapa de la procedencia exacta de cada sonido, de cómo entraba la luz por las persianas. De cómo me temblaban las manos al coger el rifle. Comenzó con un sonido que casi confundí con el viento,
un murmullo bajo y lejano que se fue intensificando gradualmente durante unos 2 minutos hasta convertirse en algo inconfundiblemente orgánico. Inconfundiblemente extraño. Aarón lo oyó primero, quedando rígido contra la pared donde había estado descansando. Sus instintos de soldado se abrieron paso entre la niebla del dolor y la fiebre más rápido de lo que los míos podían. «Cierra las persianas», dijo, con una voz repentinamente aguda y clara, como no lo había sido desde que le dio la fiebre. «Ahora, Anne. Ahora». Me puse en marcha antes de terminar de comprender el porqué. Una parte instintiva de mi cerebro entendió el peligro antes de que mi mente consciente lo asimilara. Revisé el cerrojo de la ventana norte, luego el del este, con el corazón latiéndome con fuerza a cada segundo que pasaba, y fue a través de la estrecha rendija de la contraventana sur. En la luz grisácea de la madrugada, que finalmente los vi. A través de la estrecha rendija de las contraventanas, bajo la luz grisácea del amanecer, conté 4 de ellos cruzando el claro hacia la cabaña. No se movían como las películas me habían enseñado a esperar, ni un lento arrastrar de pies, ni un tambaleo lastimero. Se movían rápido, a trompicones, de forma extraña, con las extremidades balanceándose en ángulos que un cuerpo humano sano no debería permitir, y se movían con una horrible y obstinada determinación. Directamente hacia el humo que aún salía débilmente de nuestra chimenea. «No pueden pasar por la puerta», dijo Aarón, incorporándose a duras penas contra la pared, apretando los dientes por el dolor en la pierna. «Es sólida. Tu abuelo construyó este lugar bien. El problema son las ventanas». Revisé cada cerrojo de hierro de las contraventanas con manos que no dejaban de temblar, y durante un terrible y prolongado instante, pensé que podríamos estar a salvo, que la cabaña podría resistir. Que tal vez solo se trataba de esperar a que salieran. Entonces, uno de ellos golpeó la puerta principal con todo su peso, y todo el marco se estremeció. No tengo palabras para describir el sonido que emitieron. No era un grito, en realidad. Era más grave, una especie de gruñido gutural y húmedo, salpicado de breves fragmentos de algo parecido al habla, palabras distorsionadas e irreconocibles. Como si lo que quedara del cerebro humano en su interior aún intentara, sin éxito, formar un lenguaje. Ese sonido me perseguirá en mis pesadillas el resto de mi vida. La puerta resistió al primer golpe. Resistió al segundo. Al tercero, oí cómo se astillaba la madera cerca de las bisagras, y Aarón, pálido y sudoroso, se arrastró hacia la estufa y agarró el atizador de hierro, que parecía inútil contra lo que claramente estaba a punto de derrumbarse. «La ventana trasera», dije de repente, mientras mi mente recorría a toda velocidad la distribución de la cabaña, la pequeña ventana del dormitorio en el lado norte, que daba al lado opuesto del claro. La que nadie había golpeado todavía. Hay una trampilla bajo las tablas del suelo, cerca de la cama. Mi abuelo la usaba como bodega subterránea, conecta con un túnel que excavó hasta el antiguo cobertizo del pozo, a unos 30 metros de aquí, escondido entre la maleza. No sé cómo lo recordé, un vago recuerdo de mi infancia de mi abuelo mostrándomelo con orgullo, diciéndome que era para emergencias, sin imaginar a qué tipo de emergencia se refería realmente. Pero ahí estaba, y era nuestra única oportunidad. «Vete», dijo Aarón. «Yo sujetaré la puerta todo el tiempo que pueda». «No». La palabra salió de mí antes incluso de haberla decidido. «No te voy a dejar aquí para que mueras y yo pueda huir. Nos vamos juntos o no nos vamos en absoluto». No sé si fue valentía o simplemente la negativa a ser el tipo de persona que podría vivir con lo que significaría dejarlo. En cualquier caso, lo pasé por debajo del brazo, arrastrándolo a medias hacia el dormitorio mientras la puerta principal volvía a temblar tras nosotros, la madera crujiendo con más fuerza esta vez. Y juntos arrancamos la tabla suelta del suelo que mi abuelo me había enseñado una década antes, revelando un agujero negro y una escalera que descendía hacia la oscuridad. La puerta principal se dio justo cuando bajaba Aarón al túnel, su grito de dolor por la caída quedó ahogado por el crujido de la madera y ese horrible gruñido húmedo que inundaba la cabaña de arriba. Bajé tras él, cerrando la tabla del suelo sobre mí lo mejor que pude en la oscuridad, y nos arrastramos, Aarón arrastrando su pierna rota. Yo tirando de él por el cuello de su uniforme, a través de un túnel apenas lo suficientemente ancho para mis hombros, 30 metros de tierra compactada, raíces y oscuridad absoluta. Hacia una delgada línea gris de luz del día al final. Detrás de nosotros, amortiguado por la tierra y la madera, podía oír cómo destrozaban la cabaña, buscando algo que olían pero que no encontraban.
Llegamos al viejo cobertizo del pozo exactamente donde mi abuelo había dicho que estaría, una estructura podrida que apenas se mantenía en pie, cubierta de enredaderas. Y nunca en mi vida había sentido la luz del sol como la sentí en ese momento, débil y gris como era. Pero no estábamos a salvo. Ni de cerca. Desde la pared agrietada del cobertizo, pude ver la cabaña y a dos de los infectados que aún la rodeaban, uno trepaba torpemente por la ventana rota. El otro caminaba de un lado a otro del porche con ese mismo andar espasmódico y desgarbado. Si nos movíamos ahora, si hacíamos el más mínimo ruido, nos oirían. No podemos quedarnos aquí, susurró Aarón, con el rostro pálido por el dolor y la pérdida de sangre debido a la herida que le había reabierto la pierna al caer por el túnel. Y no podemos volver a la cabaña. Hollow Creek ha desaparecido, yo mismo lo vi caer. No hay a dónde huir. Ahí está la cresta, dije, pensando rápido, mi cerebro de estudiante de ciencias intentando captar el único terreno que realmente entendía. Medio kilómetro al norte, terreno elevado, una densa arboleda que nos cubre casi todo el camino. Si podemos llegar hasta allí, si logramos ponernos por encima de ellos, podremos ver lo que viene antes de que nos vea a nosotros. Tardamos casi 2 horas en recorrer esa media milla, con el peso de Aaron arrastrándose sobre mi hombro todo el camino. Deteniéndonos cada pocos minutos para quedarnos inmóviles detrás de los troncos de los árboles mientras unas formas se movían por el bosque a nuestro alrededor, a veces cerca, a veces lejos. Siempre lo suficiente como para que mi corazón latiera tan fuerte que pensé que podría delatarme por sí solo. En un momento dado, a unos 20 minutos de la cresta, nos encontramos a menos de 10 metros de una de ellas, una mujer con lo que había sido un impermeable amarillo brillante. Ahora desgarrado y manchado de oscuro, que se movía en círculos lentos alrededor de un tronco caído como si hubiera olvidado lo que buscaba en el momento en que lo encontró. La mano de Aarón se cerró con fuerza sobre mi brazo, y nos hundimos juntos tras una cortina de laurel, apenas respirando, observándola acercarse, luego alejarse, y luego acercarse de nuevo. En un momento dado emitió un sonido, no el gruñido gutural que había oído en la cabaña, sino algo parecido a un tarareo, un fragmento de melodía roto y desafinado que, de alguna manera, era peor que cualquier grito, porque significaba que una pequeña fracción de la persona que había sido seguía atrapada allí, resonando sin sentido. No me moví de nuevo hasta que desapareció completamente de mi vista, e incluso entonces, Aarón tuvo que apretarme el hombro 2 veces antes de que me atreviera a ponerme de pie. Llegamos a la cresta justo cuando la luz gris de la tarde comenzaba a desvanecerse. Y desde allí, por primera vez, pude apreciar la magnitud de lo que le había sucedido a Hollow Creek. El pueblo había desaparecido. No en el sentido de haber sido destruido por el fuego, aunque aún salía humo de al menos 6 puntos distintos, sino en el sentido de que allí abajo no se movía nada excepto los infectados. Docenas de ellos, tal vez más, que deambulaban entre los edificios con esa misma hambre insaciable y ávida. La iglesia que Aarón había mencionado permanecía en pie con el techo derrumbado. Había coches abandonados en la carretera, con las puertas abiertas, algunos aún en marcha, con los faros encendidos inútilmente en el crepúsculo que se cernía. No podemos bajar allí, dijo Aaron en voz baja. Y no podemos volver a la cabaña. No mientras ellos sigan cerca. Lo miré, exhausto, sangrando, apenas capaz de mantenerse en pie, y luego volví a mirar hacia la cresta, hacia la luz menguante. Y comprendí algo con total claridad por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. Nadie vendría a salvarnos. Ni helicópteros de rescate, ni refuerzos de la Guardia Nacional, ni un regreso repentino a la normalidad. Independientemente de lo que el mundo exterior supiera o no sobre Hollow Creek, estábamos solos allí. Y lo único que nos separaba de lo que le había sucedido a ese pueblo era lo que yo pudiera construir, defender y sobrevivir con mis propias manos. Hay otro sitio, dije lentamente, mientras una idea se formaba en mi mente. No es la cabaña. Es el antiguo puesto de caza de mi abuelo, más arriba en la cresta, más allá de la línea de árboles. Es pequeño, pero está construido en la roca, difícil de ver a menos que sepas exactamente dónde buscar. Si podemos llegar antes de que anochezca. Pues vámonos, dijo Aarón, apretando los dientes y apoyándose contra un árbol. Antes de que me falten las fuerzas para seguir adelante. El puesto de caza era menos una cabaña y más un nido fortificado, construido décadas atrás por mi abuelo en una hondonada natural de la roca, medio enterrado bajo tierra y piedra por 3 lados.
con una estrecha entrada que daba al valle y oculta tras una espesa cortina de laurel de montaña que no se había podado en años. Era pequeño, quizás de 2,5 metros por 3,5 metros, pero era sólido y, lo que es más importante, era invisible a menos que ya supieras que estaba allí. Llegamos justo cuando la última luz gris se desvaneció por completo, y nunca en mi vida había sentido nada igual al alivio de cerrar esa cortina de laurel tras nosotros y darme cuenta, por primera vez en lo que pareció una eternidad, de que nada del exterior podía vernos. Esa primera noche en la persiana oculta, hice lo que pude por la pierna de Aarón a la luz de una pequeña lámpara de aceite que encontré en un estante, entablillándola como mejor pude gracias a unos vídeos de primeros auxilios que recordaba vagamente, usando tiras arrancadas de mi propia camisa y un trozo de rama rota. A medianoche tenía fiebre, sudaba y temblaba alternativamente, y me senté a su lado durante las horas más oscuras, convencida de que estaba a punto de ver morir a un hombre por algo tan simple como una fractura en un mundo que ya no tenía hospitales. No murió. Por la mañana, la fiebre había bajado un poco y logró retener algo de agua y unos bocados de la comida seca que había cogido de la despensa de la cabaña antes de huir. Lo único que tuve la presencia de ánimo de meter en los bolsillos de mi chaqueta durante esos minutos caóticos antes de caer en el túnel. Durante los días siguientes, perdí la cuenta con exactitud alrededor del 5º o 6º. La vorágine de la supervivencia borrando las marcas normales del tiempo, nos instalamos en algo que casi podría llamarse rutina. Si es que rutina es la palabra adecuada para una vida construida enteramente en torno a no morir. Aprendí a moverme por el bosque sin hacer ruido, un instinto que se agudizó en mí sin que yo supiera que poseía. Aprendí que sonidos no significaban nada y cuáles lo significaban todo. Aprendí a leer el viento para detectar el olor a humo o algo peor. Encontré un segundo arroyo, más pequeño, a unos 400 metros del escondite, lo suficientemente oculto como para considerar bajo el riesgo de contaminación. Y hacía viajes cuidadosos y silenciosos para buscar agua. Cazaba, mal al principio y luego mejor, con una honda que fabriqué con una rama bifurcada y tiras de goma de los viejos suministros del escondite, y traía de vuelta algunas ardillas y, una vez, memorablemente, un conejo que me pareció un festín después de días de raciones reducidas. Aarón se recuperó lentamente, la fiebre nunca desapareció del todo, pero tampoco empeoró, y a medida que recuperaba fuerzas poco a poco, él me enseñó cosas a cambio. Como moverme agachado para que mi silueta quedara oculta bajo la maleza, como encender una hoguera que casi no produjera humo visible, como reconocer, por lo que había visto en las últimas horas de Hollow Creek, los sonidos específicos que emitían los infectados cuando cazaban en comparación con cuando simplemente vagaban. También hablamos durante los largos ratos entre turnos, de una manera que creo que ninguno de los dos esperaba con un desconocido. Me contó sobre su hermana menor en Ohio, sobre una novia de la que no estaba seguro de que aún existiera fuera de estas montañas. Sobre la extraña culpa de haber sobrevivido cuando tantos otros no lo habían hecho. Yo le hablé de mi abuelo, de química orgánica, de lo absurdo que me parecía que 3 semanas antes mi mayor miedo hubiera sido una mala nota. Hay una cercanía especial que surge entre dos personas que han decidido, sin decirlo nunca en voz alta, que no dejarán que la otra muera. Al final de esa primera semana, Aaron no era solo alguien a quien había rescatado. Era la única otra persona que quedaba en mi mundo, y habría hecho cualquier cosa para que siguiera así. No, cada vez se pone más difícil, dijo en voz baja, una vez que recuperé el aliento suficiente para contarle lo sucedido. Se están dispersando desde el pueblo. Probablemente se les están acabando los objetivos fáciles. No podemos contar con permanecer ocultos para siempre. Tenía razón, y ambos lo sabíamos, aunque ninguno de los dos dijera en voz alta lo que eso significaba. Esa noche, incapaz de dormir, me senté junto a la estrecha abertura en la cortina de laurel y pensé en mi vida universitaria, en química orgánica, en el chat grupal. En todas esas cosas que me habían parecido tan insoportablemente pesadas 3 semanas atrás. En ese momento, habría dado cualquier cosa por cambiar de lugar con la versión de mí mismo que pensaba que una mala nota era lo peor que le podía pasar. Pensé en mi madre, y si ya habría empezado a preocuparse, si las noticias del brote habían llegado más allá de estas colinas, si me imaginaba a salvo o algo mucho peor. Esa noche, sentado en la oscuridad con una onda en el regazo y la respiración agitada de un soldado a mi lado, me hice una promesa: si lograba salir de estas montañas, jamás volvería a dar por sentado un día ordinario, aburrido y sin sobresaltos.
2 noches después, oímos algo nuevo, no el gruñido húmedo de los infectados, sino voces humanas, que gritaban órdenes en algún lugar lejano, en dirección al antiguo sendero forestal. Aaron pegó la oreja a la rendija de la cortina, con el rostro tenso por la concentración, y tras un largo instante, negó con la cabeza. Podría haber supervivientes como nosotros, susurró. Podría ser otra patrulla como la mía, antes de que se desintegrara. No actuamos solo por lo que oímos. Todavía no. No nos movimos. Ni esa noche, ni la siguiente, aunque mi instinto me impulsaba a correr hacia cualquier sonido de otra persona. La cautela de Aaron, fruto de una dura experiencia militar, fue lo único que nos impidió cometer el tipo de error que ya le había costado la vida a toda su unidad. Quiero contarles que la historia termina con un rescate, un helicóptero que finalmente atraviesa las nubes, soldados con uniformes impecables que nos encuentran y nos dicen que todo ha terminado. Que el mundo exterior sigue siendo el que recordamos. Pero no fue así, no exactamente, aunque al final ocurrió algo muy parecido. En lo que resultó ser nuestro 12º día en el puesto de observación oculto, un sonido tenue y distante, pero inconfundible, me hizo oír el paso de un helicóptero hacia el este, y luego, 1 hora después, otro. Aaron, ya más fuerte, capaz de mantenerse en pie e incluso caminar distancias cortas con una muleta que habíamos fabricado con una rama bifurcada. Insistió en que no nos arriesgáramos a rebelarnos todavía. No hasta que estuviéramos seguros de que no se trataba simplemente de otra unidad de la Guardia Nacional tan abrumada y condenada como la suya. En cambio, nos dedicamos a observar. Durante los 2 días siguientes, los sobrevuelos de helicópteros se hicieron más frecuentes y, en una ocasión, desde la cresta que se alzaba sobre nuestro puesto de observación oculto, divisé algo que no había visto desde que llegué a estas colinas, una columna de humo controlada, deliberada y delgada, que se elevaba desde lo que parecía un perímetro despejado a varios kilómetros al este, la señal inconfundible de un campamento organizado en lugar de un pueblo en llamas. Fueron necesarios 2 días más de avance cuidadoso y silencioso, con Aaron apoyándose fuertemente en mí durante todo el trayecto. Antes de que lográramos acercarnos lo suficiente como para confirmar lo que habíamos esperado, un auténtico puesto de control de cuarentena y evacuación, vallado, vigilado, caótico pero funcional, donde se procesaba a los supervivientes que emergían de las colinas circundantes de 2 en 2 o de 3 en 3, con los ojos hundidos y una expresión de incredulidad muy parecida a como debíamos de parecernos nosotros mismos. Recuerdo estar de pie al borde de la arboleda, mirando la valla, los reflectores y a los soldados con sus uniformes limpios y pausados. Y sentir una extraña reticencia a salir a la intemperie después de 2 semanas de entrenar cada célula de mi cuerpo para permanecer oculto. Aaron tuvo que darme un codazo. Es real, dijo, interpretando mi vacilación a la perfección. Sé cómo te sientes. Ve. Un joven soldado nos divisó antes de que hubiéramos recorrido la mitad del claro, y en un minuto estábamos rodeados de más gente de la que había visto en lo que parecía una eternidad. Manos que intentaban sujetar a Aaron, alguien que me cubría los hombros con una fina manta térmica aunque no tenía frío. Un médico que ya le quitaba la férula improvisada de la pierna a Aaron con manos expertas y eficientes. Alguien me preguntó mi nombre, y tardé un momento vergonzosamente largo en recordarlo, como si lo hubiera olvidado a medias allí en el bosque. Como si la persona que había conducido hasta esas montañas 3 semanas antes hubiera sido otra persona completamente distinta. No voy a fingir que la historia tiene un final feliz. No lo tiene. Hollow Creek desapareció, la mayoría de sus 300 habitantes murieron o algo peor. Y el mundo al que regresé después de esas semanas en las montañas no es el mismo que dejé cuando me desvié de aquel camino forestal hacia la cabaña de mi abuelo. El brote que comenzó con un camión de transporte accidentado en un paso de montaña resbaladizo por la lluvia se extendió más allá de ese pequeño pueblo antes de ser finalmente contenido, cuanto más. Aún no lo sé con certeza, porque incluso ahora, meses después, la información oficial sigue siendo frustrantemente escasa. Lo que sí sé es esto, yo sobreviví. Aaron sobrevivió. Y la única razón por la que ambos lo hicimos fue una cabaña escondida, sin mapa del que no se recordaba nada. Construida décadas atrás por un hombre que jamás podría haber imaginado de qué tipo de emergencia salvaría algún día a su nieto. Ahora pienso mucho en eso, en cómo lo que me salvó la vida no fue un arma, ni la suerte, ni siquiera el coraje, en realidad. Fue un secreto. Un lugar cuya existencia nadie conocía,
excepto una pequeña y obstinada familia de Virginia.